Bueno, vamos a resolver el examen de diciembre de hace unos cuantos años ya. En este ejercicio, bueno, se nos pedía dos cosas. Primero, calcular el calor que se genera en el horno y la masa de agua que se necesita para enfriar esos gases de combustión. El ejercicio dice que se dispone de un carbón a 25 grados con un 2,5% en peso de cenizas. Se quema en un horno con aire a 15 grados que contiene un 3% molar de vapor de agua y está en exceso del 12% respecto al necesario para la combustión completa del carbón. En las condiciones en las que se desarrolla el proceso, solo el 96% del carbono se quema completamente a CO2, es decir, la conversión de la primera reacción, y el 2% se quema a CO, la conversión de la segunda reacción, y el resto no se quema. Los sólidos son arrastrados totalmente por los gases de combustión. Calcular, vamos a hacer primero el apartado A, el calor que se genera en el horno en kilocalorías por kilogramo de carbón, sabiendo que los gases con partículas sólidas salen a 1200 grados. Bien. Entonces nosotros tenemos, se nos proporciona los siguientes datos. Nos dan el calor específico de todas las sustancias, el carbono y la ceniza son sólidas y nos lo dan para el agua líquida y el agua gaseosa, puesto que como va a entrar a 15 grados el agua y sale a 1200, pues habrá cambio de estado. Estos calores específicos están dados en calorías por gramo, por lo tanto, si trabajamos en moles, habrá que ir multiplicando por la masa molecular. Y también nos dan los calores, o entalpía de formación de todos los compuestos, incluido el agua líquida y el agua gaseosa. Bien, ese es nuestro esquema. Entran las cenizas junto con el carbono en el carbón a 25 grados. El aire entra a 15 grados, un 12% de exceso y un 3% de humedad molar. Y los productos de combustión y los reactivos sin reaccionar salen a 1200 grados. Estas son las dos reacciones junto con las conversiones. Y vamos a tomar una base de cálculo. Vamos a coger, por ejemplo, 100 moles de carbono. Entonces vamos a realizar el balance de materia. Empezamos con el carbono. El carbono es nuestra base de cálculo. Entra 100. ¿Cuántos reaccionan? Pues en la primera reacción reaccionarán 96 y en la segunda reaccionarán 2. Por lo tanto, se pierden 98 moles y salen 2 moles de carbono sin reaccionar. Ahora, para el CO se genera solamente en la segunda reacción. Entra 0 y se generarán tantos moles como moles de carbono hayan reaccionado, es decir, 2, con lo cual saldrán 2 moles de carbono. En cuanto al CO2, vendrá solamente de la primera reacción. Entran 0, se generarán 96 y saldrán 96. En cuanto a las cenizas, no podemos darles moles. Tenemos que hacer un cálculo másico. Como tenemos nuestra base de cálculo de 100 moles de carbono, estos son 1200 gramos de carbono en carbón. Si estos 1200 gramos corresponden al 97,5% del carbón, el 2,5% restante, que son las cenizas, serán 30,77 gramos. Por tanto, entra y salen 30,77 gramos de cenizas. Vamos con el oxígeno. El oxígeno estequiométrico para la combustión completa del carbono son 100 moles, pero entra con un exceso del 12%. Por tanto, el oxígeno real que entra será 112 moles. ¿Cuánto reacciona? Pues vamos a las dos reacciones. En la primera reacción es mol a mol, con lo cual reaccionará 96 moles, mientras que en la segunda la reacción molar es 2 a 1, por lo que reaccionará 1 mol. Por tanto, reaccionan 97 moles de oxígeno y saldrán 15 moles. En cuanto al nitrógeno, es muy sencillo, es simplemente multiplicar 112 por 79 y dividir entre 21, con lo cual lo que entra es igual a lo que sale, puesto que el nitrógeno es inerte. Y para finalizar el agua tenemos que tener en cuenta la humedad molar, que se define como el número de moles de vapor de agua dividido entre el número de moles de aire seco.
como la humedad molar es 3%, pues 0,03 será igual al número de moles de agua dividido entre el número de moles de aire seco, que es la suma de oxígeno y nitrógeno. De ahí despejamos y se obtiene que el número de moles que entran y salen de vapor de agua es 16. Bien, una vez resuelto el balance de materia, vamos con el balance de energía. Entonces, la entalpía de entrada más el calor será igual a la entalpía de salida más el calor o entalpía de reacción. Lo que nos pide es el calor por kilogramo de carbón. ¿Vale? Pues vamos a calcular la entalpía de entrada, la entalpía de reacción y la entalpía de salida. Cuanto a la entalpía de... Bueno, tenemos que elegir la referencia. La referencia de la fuerza 25 grados porque hay una reacción química, pero como tenemos la entalpía de formación tanto del agua líquida como del vapor de agua, podemos elegir el estado que queramos como referencia. Yo, para simplificar cálculos, he cogido como referencia el agua como vapor de agua. De esta forma, ni a la entalpía de entrada ni a la entalpía de salida le tengo que tener en cuenta el cambio de estado. Entonces, la entalpía de entrada será la masa o número de moles de cada componente por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Para el carbono y para las cenizas, tenemos que tener en cuenta de que entran a 25 grados. Por tanto, su entalpía de entrada será 0. Para el aire y el agua que lleva consigo, sí habrá que calcularlo. ¿Vale? Para el oxígeno será 112 moles por 0,22 por su masa molecular, que es 32, porque como hemos dicho, el calor específico está dado en calorías por gramos, hay que pasarlo a moles. ¿Vale? Por la diferencia de temperaturas, que es 15 menos 25, más los moles de nitrógeno por su calor específico y por su masa molecular, que es 28, por la diferencia de temperaturas, más los 16 moles de agua por su masa molecular, por su calor específico. Si os dais cuenta, estamos cogiendo el de vapor, puesto que hemos elegido que nuestra referencia sea ya vapor de agua. No hay que pasarlo a estado vapor. Y esto sale una entalpía de entrada de menos 38.904,5 calorías. Pasamos al calor de reacción. Tenemos dos reacciones, la oxidación o combustión completa del carbono con el oxígeno para dar CO2 y la que da monóxido de carbono. Entonces, la entalpía de reacción será el número de moles multiplicado por la entalpía de formación de los productos menos el número de moles por la entalpía de formación de los reactivos. Según la reacción, carbono-oxígeno, su entalpía de formación es 0, por lo tanto será la suma de las entalpías de formación del CO2 y del CO. Entonces, entalpía de formación del CO2 menos 94.030 más la entalpía de formación del CO, que es 57.033,5. Y resulta que la entalpía de reacción es, todo multiplicado por su número de moles es 9.140.947 calorías. Pasamos a la entalpía de salida. Para no ser repetitivo, pues simplemente multiplicar el número de moles por su calor específico, multiplicado también por la masa molecular, ¿vale? Excepto las cenizas, y por la diferencia de temperaturas, que es 1200 menos 25, que es la temperatura de referencia. Como veis, se coge el calor específico medio del vapor de agua. Y esto sale 5.256.019 calorías. Lo vamos a poner en kilocalorías, ya que el ejercicio nos pide las kilocalorías por kilogramo de carbón. Y despejamos el calor, como la diferencia entre la entalpía de salida más el calor de reacción menos la entalpía de entrada. Y se obtienen que se liberan 3.845,7 kilocalorías por cada 1.230,77 gramos de carbón. Es decir, los 1.200 gramos de carbono más los 30,77 de cenizas que había en nuestra base de cálculo, que era 100 moles de carbono. Por tanto, para un kilogramo de carbón, pues se obtendrán
menos 3.124,6 kilocalorías. Vale, ahora en el apartado B, estos gases que salen a 1200 grados se van a enfriar a 500 grados con una corriente de agua líquida que está a 25 grados y se evapora a 100 grados. Entonces es un intercambio de calor. El calor cedido por los gases será igual al calor absorbido por la corriente de agua líquida. Para calcular el calor cedido por los gases, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar el número de moles por la masa molar por el calor específico de cada uno de ellos. Entonces, si os dais cuenta, el carbono y la cenita no se tienen en cuenta porque son sólidos. Nos habla solamente de los gases de combustión, en ausencia de partículas sólidas. Entonces, 2 moles de CO por 28, que es su masa molecular, por su calor específico, que es 0,28, más 96 moles de CO2 por 44, que es su masa molecular, por 0,25, que es su calor específico, más los 15 moles que salen sin reaccionar de oxígeno por 32 por 0,22, más los moles de aire por 28 por 0,25, más los 16 moles de agua por su masa molecular por 0,53, que es el calor específico del vapor, todo multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es 500 menos 1200, temperatura final menos temperatura inicial. Y esto nos da menos 3113,75 calorías. Si los gases desprenden 3113,75 kilocalorías, quiere decir que la masa de agua absorberá la misma cantidad. ¿Cómo desarrollamos esto? Pues estos 3.113,75 calorías será igual a la masa de agua por el calor específico del agua líquida por 100 menos 25 más el cambio de estado a 100 grados. ¿Vale? Porque nos dice el ejercicio que se consigue reducir a 500 grados en los gases a costa de calentar el agua líquida que está a 25 grados hasta vapor a 100. Entonces hay que llevarlo desde agua líquida de 25 grados a 100 y hacer el cambio de estado. El ejercicio nos da el calor latente de vaporización normal del agua a 100 grados, por lo tanto tendríamos que obtenerlo de la ecuación de Kiszczakowski. Si no nos la sabemos, bueno, podemos plantearlo de otra manera. Podemos decir que hacemos el cambio de estado a 25 grados y entonces lo que hacemos es multiplicar esa masa de agua por el calor específico del vapor de agua y 100 menos 25. El problema es que tampoco nos dan como dato, a priori, porque si no le están dando, el calor latente de vaporización del agua a 25 grados. Lo más lógico sería calcularlo a 100 grados con la ecuación de Kiszczakowski y aplicar la regla de Watson para obtenerlo a 25 grados. Pero si os dais cuenta, nos da el calor o entalpía de formación tanto del agua líquida como del agua gaseosa. La diferencia entre ambos es el calor latente de vaporización a 25 grados. Por tanto, podemos coger este valor. Lo sustituimos en la expresión de en medio y ya de aquí simplemente despejamos la masa del agua y nos sale aproximadamente 5 kilogramos.